Decimos que la flor es la estructura constituida por varios verticilos. Generalmente son 4, pero pueden haber más o menos. También se le llaman ciclos y todos estos son hojas modificadas, eh, algunos de colores muy vistosos. O sea, las hojas modificadas entran en brácteas, bracteolas, cáliz, corola, androceo y gineceo. O sea, todas estas hojas son las que les van a dar origen a todos estos órganos. Cuando hablamos únicamente de flor, vamos a hablar que el verticilo más externo es el cáliz y generalmente va a estar constituido por sépalos cuando están libres. Entre un cáliz se constituye de 5 sépalos generalmente, pero hay algunas ocasiones que se le llama gamosépalo o sinsépalo. Gamo quiere decir unir, también sim también quiere decir unir, y sépalos, o sea que se han unido los sépalos, pero en este caso ya no les llamamos nosotros sépalos, sino que decimos que el cáliz es tubular y en los ápices que quedaron unas señas de los sépalos, quedan unos lóbulos, por lo que se le llama que es lobulado. En algunas ocasiones es posible de que no tenga lóbulos cuando hablamos nosotros que es rotado. Rotado quiere decir en rueda. O sea, ahí no se distinguen los lóbulos. A esa parte superior de un cáliz se le llama limbo, como en la hoja. También tenemos en algunas ocasiones que tanto los sépalos como los pétalos van a tener el mismo color. Entonces se les llama tépalos a ambos. Ya no se dice pétalos, sépalos, sino que tépalos. Típico lo vamos a ver en un arbusto de nombre común gallito, que es Cesalpinia pulquérrima. La Cesalpinia pulquérrima tiene flores que prácticamente no se distingue el cáliz porque son de color anaranjado rojizo, tanto los pétalos como los sépalos. Por eso se llaman tépalos. Y algo muy específico es que en la familia Liliaceae y casi todas las familias de la clase Liliopsida, todos van a tener tépalos. Tépalos porque tienen 3 sépalos y 3 pétalos similares, por lo tanto se les llaman tépalos. Específicamente en la familia Orchidaceae, las orquídeas tienen la característica de ser iguales sus pétalos y sus sépalos, pero nosotros vamos a distinguir el cáliz específicamente porque es el último verticilo. Entonces, viendo en esta forma, vamos a ver nosotros que el cáliz está inferior a la corola. Ahí es donde nos damos cuenta cuál es el cáliz, cuál es la corola. Porque orquidaceae, o sea, las orquídeas, tiene la característica que un pétalo está modificado a labio o labrum. El labio o labrum es el pétalo que se distingue de los otros 2 pétalos. Este tiene formas muy bonitas, muy diversas, tienen colores. Entonces nosotros ahí es donde distinguimos exactamente cuál es el labro o cuál es el labio.
Entonces decimos que la corola, al igual que el cáliz, puede presentar pétalos libres o bien pétalos unidos y se le llama gamopétala. Y cuando están libres, dialipétala. También decimos que puede tener o no lóbulos, pero cuando la corola es rotada, no vamos a encontrar lóbulos. Por ejemplo, la flor del miltomate. La flor del miltomate es rotada, por lo tanto no miramos lóbulos en su limbo. Generalmente la corola es de colores muy vistosos, por lo tanto es muy atrayente. Además de sus colores vistosos, van a presentar glándulas de aceites volátiles que las hacen muy agradables, muy atrayentes. Digamos, cuando uno ve algunas rosas, hay generalmente las té híbrido, tienen unos olores aperfumados muy sabrosos. Y esas son las que les gustan más a las mujeres, que les regalen rosas que sean perfumadas. Bien, entonces también puede existir de que en la flor no exista la corola, o sea, no tenga pétalos. En ese caso se le llama apétala. A quiere decir sin, por lo tanto se dice que es una corola apétala o una flor apétala. No tiene pétalos. Al conjunto de el cáliz y la corola, o sea, los dos, se les llama perianto. Y si están los dos presentes, tanto el cáliz como la corola, le llamamos nosotros perianto doble. Pero si únicamente está el cáliz, decimos que es perianto simple. Si no hay cáliz y no hay corola, entonces decimos nosotros que la flor es desnuda, como por ejemplo en los amentos. Los amentos no presentan ni cáliz ni presentan corola. Entonces están al descubierto sus órganos sexuales. Generalmente se da en flores masculinas, donde está solo el androceo. Ingeniero, una pregunta. Disculpe, Diga, ¿cómo dijo que se le decía a la corola cuando los pétalos estaban unidos? son tubulares o gamopétala o sin pétala. Gamo quiere decir unido, sin también quiere decir unido. Entonces quiere decir que los pétalos están unidos. Gracias, ingeniero. Muy bien. Luego tenemos el tercer verticilo, que es el androceo. El androceo está constituido por todos los estambres que conforman el órgano sexual masculino de las flores. Cada estambre va a estar constituido de un filamento, que es el tallito, luego una antera que va a estar en el ápice. Esta antera va a presentar tecas y donde se unen las tecas se le llama conectivo. Por lo tanto, nosotros decimos que una antera puede ser monoteca, diteca, triteca o hasta tetrateca. Puede tener una, dos, tres o cuatro tecas. Las tecas son los sacos polínicos. Y cuando un estambre carece de tecas o de antera, sería lo mismo, se le llama estaminodio. Estaminodio significa que es un estambre estéril, pero mucho ojo.
cuando nosotros decimos que es estaminodio y estamos viendo la flor, vamos a tratarla de ver cuando la flor es joven, que prácticamente no ha abierto sus tecas. Si no ha abierto las tecas, exactamente podemos observar. Pero cuando la flor ya es madura, ya ha polinizado, generalmente bota las tecas. Entonces ahí no podemos tomar la decisión de decir que es estaminodio, solo cuando es joven. Ya saben que me pueden hacer preguntas en el momento que ustedes lo consideren. Porque la idea es de que ustedes entiendan y aprendan lo que estamos viendo. Luego tenemos el otro órgano, que es el cuarto verticilo, que está más interno. A este se le llama gineceo y es el órgano sexual femenino de las flores, que está conformado por uno o más pistilos. Cuando hay solo un pistilo también se le llama gineceo, pero hay veces que tiene varios pistilos y cada pistilo o gineceo va a aportar en su base, tiene el ovario, que es la parte más ensanchada. Luego el estilo, que prácticamente es el cuello, y en su parte apical va a tener el estigma. El estigma es el receptor de los granos de polen. El ovario internamente va a estar conformado por uno o más carpelos. Los carpelos son hojas modificadas que se unen o individualmente van a formar el ovario. Y estos internamente presentan la placenta. La placenta es donde van adheridos los óvulos. Prácticamente la placenta está nutriendo a los óvulos. Va como en los humanos. La placenta nutre al feto. Pues acá la planta se encarga de nutrirlos a través de la placenta. La placenta va a tener ramificaciones del sistema vascular para hacer llegar sus alimentos al óvulo. Por eso es que cuando nosotros vemos el óvulo se convierte en semilla, porque ha sido nutrido, ha sido fertilizado. Entonces, nosotros vemos que de acuerdo a la posición de la placenta, va a recibir el nombre de placentación. Un fruto o un ovario va a tener diferente tipo de placentación de acuerdo al grupo taxonómico o bien a la especie. Hay especies muy diferentes de toda una familia. Y por eso es de que nosotros decimos qué tipo de placentación va a tener. Y las vamos a ir conociendo para que cuando tengamos en nuestras manos una planta y la vamos a describir, vamos a saber exactamente cuáles son sus órganos. Porque en taxonomía es esencial que ustedes sepan exactamente la botánica. La botánica, así como yo se las he dado a conocer, porque el que no conoce la botánica así no puede conocer bien la taxonomía o tendría muchos problemas. Bien, entonces vamos a ver los tipos de placentación. Tenemos primero la libre central. La libre central, la placenta se desarrolla a partir de la base o del receptáculo verticalmente, o sea, se va hacia arriba la placenta, pero no toca las paredes del ovario. Y tiene que ser en
un fruto o un ovario unilocular. Cuando yo me refiero a lóculos, me refiero al espacio que se encuentra. Por ejemplo, hay veces, imagínense, nosotros estamos en un cuarto y vemos que tiene 4 paredes. En ese caso decimos nosotros que tiene 4 carpelos y un solo lóculo, ¿verdad? Eso es lo que damos a entender nosotros. El lóculo es el espacio que dejan formados los carpelos. Puede ser un carpelo, 2, 3, etcétera. Luego decimos que la placentación parietal se encuentra con la placenta adherida a las paredes del ovario o del fruto. Por lo tanto, es una placentación parietal. Luego tenemos la placentación axial. La placentación axial se encuentra en la axila formada por 2 paredes de carpelos. Anteriormente decíamos nosotros que se dice axial, como por ejemplo, nosotros con nuestro cuerpo y nuestro brazo formamos una axila. Imagínenos nosotros los vellos del seno es la placenta y ahí van a ir adheridos los óvulos. Por eso es axial. Dan el ejemplo de la axila. Por eso es de que se tomó como ejemplo que al unirse va a formar una axila y la placentación se le va a denominar axial. Luego tenemos la placentación basal. Esta podría confundirse si uno no visualiza exactamente la libre central, pero en este caso únicamente está en la base, no se extiende hacia arriba. O sea, exactamente sobre el receptáculo se desarrolla la placentación basal. Luego tenemos la apical. La apical la vamos a ver exactamente frente a la base, en el ápice del ovario o en el ápice del fruto. Entonces, en esa forma es que nosotros vamos a ir conociendo exactamente qué tipo de placentación, porque es muy importante cuando uno trabaja una planta, le dicen ovario o le dicen fruto con placentación tal. Cuando usted disecta su fruto o su ovario, se tiene que dar cuenta que esté exactamente como se las están solicitando. De lo contrario, uno está equivocado en la determinación de una planta. Vamos a ver algunos que a veces se le llaman elementos accesorios de una flor, que pueden estar o no pueden estar presentes según el grupo taxonómico o la especie de la planta. Como por ejemplo, citamos los nectarios. Taira, dígame usted, ¿qué entiende usted por nectarios? Sería así como una estructura que tiene néctar. Sí, pero ¿qué es el néctar? Así como un líquido o un polvito que es para atraer polinizadores. Generalmente se atraen polinizadores u otros insectos. Entonces, los nectarios son glándulas, ¿va? De sustancias azucaradas o ceríferas. Por ejemplo, hay muchas plantas que tienen nectarios muy dulces. Allá en la escuela encontramos nosotros una planta que le llamamos chupetío.
y su nombre científico es Malvaviscus arboreus. Esta planta, si nosotros arrancamos la corola del casi y chupamos su base, sentimos miel bien dulce. Pero también tenemos otra especie que le llamamos flor de cera. La flor de cera, allá en la escuela solo tenemos las flores masculinas, pero en su base tienen un nectario coroniforme, o sea, formando una corona de cera. Es bastante pegajoso y la visitan mucho las abejas. Las abejas tienen que llevar cera para construir su panal y también llevar el néctar para la miel. O sea, encontramos dos tipos de nectarios en ese caso, que son dulces, y tenemos también los ceríferos. Pero además vamos a ver que tienen diferentes formas también y diferente posición. Entonces decimos que son sustancias líquidas azucaradas. Luego habíamos hablado de los estaminodios, que es un estambre estéril o es rudimento de este porque ha abortado la antera. Generalmente hay algunos estaminodios en el aguacate. En el aguacate encontramos estaminodios que ya no tienen antera. A veces los confundimos nosotros con nectarios, porque tienen una forma de corazoncitos muy, muy bonitos ya vistos al microscopio. Vamos a ver que tiene varios nectarios. Entonces, definitivamente un estaminodio no nos va a producir polen porque no tiene tecas. Luego vemos nosotros otra estructura o bien otro órgano al cual le llamamos ginóforo. Ginóforo es una extensión del receptáculo, o sea, no queda en la base, sino que sube y en su ápice va a tener al gineceo. O sea, imaginémonos un palito o un tubito y en el ápice va a tener una bombilla. Esa bombilla va a ser el gineceo. Por ejemplo, lo vemos en las especies de la familia Caparaceae. Hay unas plantas que le llamamos Caparis. En esas encontramos nosotros un ginóforo. Gino quiere decir gineceo y foro quiere decir llevar. Luego tenemos el andróforo. El andróforo, en la misma forma, se eleva y va a contener todos los estambres. Como todos los estambres conforman el androceo, se le llama andróforo. Esto los encontramos en la familia Malvaceae. Típico en la familia Malvaceae, toda la familia Malvaceae va a tener el andróforo, por ejemplo, malva, malvastrum, hibiscus, etc. Entonces decimos andro, quiere decir androceo, y foro, llevar. O sea, va a llevar todo el androceo. Pero hay otra especificación de este órgano, al que se le llama androginóforo, o sea que va a aportar el androceo y va a aportar al gineceo. O sea que sostiene a ambos órganos. Típico lo encontramos en la familia Passifloraceae. Brandon, dígame usted, ¿conoce usted alguna planta de la familia Passifloraceae? ¿Qué ingeniero? Y si las conozco, no las conozco por ese nombre. Ah, o bien otro nombre, porque el nombre es bien típico para esas plantas. ¿Cómo la conocería usted? Conozco a las que le llaman pasionarias.
No. Que es el maracuyá y la granadilla. Esas dos van a tener androginóforo. Bien, ahora vamos a ver el receptáculo. El receptáculo es la base, generalmente es carnosa. Esta puede ser plana, cóncava, convexa, pero ahí van a estar asentados todos los verticilos florales. Fabiana, dígame usted, ¿cuáles son los verticilos florales que van a ir asentados en el receptáculo? ¿Qué dijo, ingeniero? Disculpe. ¿Cuáles son los verticilos florales que van asentados en el receptáculo? No sé, ingeniero. Oh, la gran. ¿Y cuáles dijimos nosotros que eran los verticilos florales, pues? Lo del pétalo, cáliz. Cáliz, la corola, Ajá. Cáliz, corola, androceo y... roseo, gineceo. Exacto, esos son los verticilos florales y esos van a ir asentados en el receptáculo. ¿Mm? Eso es lo bueno, por eso les digo, pregunten con toda confianza. No tengan pena porque para eso estoy yo. Bien. Entonces vamos a ver que las brácteas son modificaciones de hojas también, pero las brácteas van a sostener una inflorescencia. La inflorescencia es el conjunto de flores. Digamos, en el caso y muy típico, nosotros vemos brácteas muy vistosas en la Pascua. La Pascua es Euphorbia pulquérrima. Ahí miramos nosotros que esas hojas muy vistosas de colores, hay blancas, hay rojas, hay amarillas, hay anaranjadas. Esas que como que fueran unos pétalos grandes, no son pétalos, esas son brácteas. Son de vistosos colores, son los que les dan la vista a la Pascua. Y en el centro va a tener la inflorescencia, ¿verdad? Es una cima que tiene en el centro, por lo tanto va a aportar una inflorescencia las brácteas. Luego tenemos las bracteolas. Las bracteolas son modificaciones de hojas también de colores muy bonitos y va a aportar una sola flor. Esta es la diferencia de la bráctea y la bracteola. Que la bracteola va a sostener, va a envolver a una sola flor. Por ejemplo, nosotros miramos en el camarón, en el mulato, miramos nosotros bracteolas de muy bonitos colores, que también son los que prácticamente llaman la atención porque son los colores más vistosos y más grandes. Ahora vamos a ver las clases de plantas por su sexualidad. Cuando hablamos de plantas por su sexualidad, nos ponemos a pensar siempre en el androceo y el gineceo, porque esos son los órganos sexuales entre una planta, se reconoce por su sexo de las flores. Cuando hablamos nosotros de plantas perfectas, decimos que son aquellas plantas que presentan flores con androceo y gineceo en el mismo pedicelo. El pedicelo es el piecito que sostiene a la flor. O sea, vamos a encontrar en el centro tanto estambres como pistilos. Decimos que es una flor perfecta. Algunas veces les han dicho a ustedes que son flores hermafroditas, pero el término hermafrodita no se refiere a esto, sino que se refiere al hijo de Hermes y de Afrodita. Entonces la flor no puede ser hermafrodita, ni una persona puede tener los dos sexos.
Entonces, por eso se le llaman perfectas, porque cuando decimos flor perfecta, que tiene el androceo y tiene el gineceo en la misma flor. Luego hablamos nosotros de las plantas monoicas. Las plantas monoicas son aquellas que en la misma planta, o sea, en el mismo pie le llamamos también nosotros, va a presentar, por un lado, flores masculinas y por otro lado, flores femeninas, o sea, una con estambres y la otra con los pistilos o gineceo. Ejemplo típico lo miramos nosotros en el pino. En el pino ven ustedes que las flores ahí se llaman amentos. Y ese tiempo de que ahorita prácticamente a finales de octubre estamos viendo que botan todo su polen. Se abren sus anteras y expulsan el polen. Se ve un polvito amarillo. Y las flores femeninas están prácticamente arriba. Pero el viento eleva el polen y va a caer al estigma de la flor femenina. Y ahí se lleva a cabo entonces la fertilización y se desarrollan los conos que son los frutos del pino. Ahí vemos bien típico que son monoicas. Mono quiere decir uno, oikos quiere decir casa. Luego tenemos las plantas dioicas. Las plantas dioicas son aquellas especies de plantas en las cuales en una planta, o sea, en un pie, una planta es masculina y la otra planta es femenina. Puede desarrollarse una aquí y la otra desarrollarse en Costa Rica, El Salvador, etcétera. O sea, son dos plantas diferentes porque una es masculina y la otra es femenina, pero pertenecen a la misma especie. Por ejemplo, una especie típica es la cannabis indica. La cannabis indica es la marihuana. Vemos nosotros la planta masculina nos va a producir los estambres y la planta femenina nos va a producir el gineceo. Por lo tanto, únicamente en la planta femenina vamos a tener semilla. En la planta masculina nunca se va a formar la semilla o el fruto. Estamos bien conscientes de eso. Luego tenemos las plantas que les llamamos polígamo dioica. Las polígamo dioicas son especies de plantas donde pueden existir en la misma planta flores masculinas, flores femeninas, flores perfectas. O bien otra planta que tenga solo flores masculinas. O bien otra planta que tenga solo flores femeninas. Esto es muy típico cuando nosotros vemos en la papaya. En la papaya hay plantas que solo nos producen flores masculinas. Entonces uno dice, bueno, ¿y aquí por qué no me produce frutos? Si yo la riego, la fertilizo y nunca veo un fruto. Es lógico, porque si son flores femeninas, masculinas, no pueden darnos fruto. En cambio hay otras que son plantas con flores femeninas. Ahí sí, porque puede llegar polen de otra planta masculina y fertilizarla. Y también en esas mismas especies, que es Carica papaya, podemos encontrar nosotros que hay plantas que tienen flores masculinas, flores femeninas y a la vez tienen flores